Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Voy a dar la palabra a Yago González, CEO de Grupo Prestomedia. Gracias a todos por venir, por compartir, por debatir y por instruir. Poner foco en la educación superior siempre ha sido necesario. Hacerlo hoy, día en el que se ha convocado una manifestación en la que una parte de los docentes exponen su desacuerdo en las políticas educativas, cobra un especial sentido. Como empresario de la comunicación, ajeno a la gestión de la educación, me preocupan los mensajes que mandamos a la sociedad sobre uno de los pilares sobre los que se sustentan las sociedades avanzadas, la educación. Hemos pasado de una formación solo al alcance de las élites económicas y sociales a una formación universal. Esto ha sido un paso fundamental del que llevamos disfrutando muchos años, muchos. Pero el tiempo y la sociedad avanzan inexorablemente y las fórmulas que se pusieron en marcha parecen no dar hoy soluciones. Cuando pasamos a la llamada titulitis, el sistema empezó a dejar mucho que desear. No se trata de atesorar títulos, se trata de atesorar conocimientos, fomentar capacidades y lograr la plenitud que supone desarrollarse personal y profesionalmente en aquello que te gusta. Este nuevo paradigma supone la necesaria implicación de todos los actores, centros educativos, docentes, estudiantes y sociedad general. La dignificación de los estudios de formación profesional superior, la calidad de los títulos propios, la generación de microcredenciales que aporten habilidades y un enfoque más transversal son deberes que tenemos. Ustedes, los que tienen responsabilidades educativas, pensar y mejorar. Los empresarios, los que necesitamos profesionales formados por ustedes, proponer y dialogar. La sociedad, implicarse. Y todos juntos sacar lo mejor de los estudiantes y profesionales para continuar en la senda iniciada hace ya muchos años. Formación de calidad para todos, logrando así una sociedad más avanzada y fuerte. Este foro es nuestro grano de arena. Ahora todos a trabajar juntos para conseguir una sociedad mejor. Muchas gracias. Y pido que suba, por favor, doña Ana Ramírez de Molina, viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia de la Comunidad de Madrid, que va a abrir nuestro foro. Muchas gracias. Muchas gracias, CEO del Grupo Prestomedia, rector, vicerrectora, director de la Fundación Madrid +D, autoridades, señoras y señores. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación a estar aquí hoy inaugurando este foro. La educación superior, sin duda, es importantísimo en una sociedad y, por supuesto, se enfrenta constantemente a los desafíos propios de la sociedad, porque tiene que formar a los estudiantes de una manera que se puedan incorporar al mercado laboral de una manera comprometida y competente, ¿no? Como dice uno de vuestros retos que vais a analizar hoy. Es necesario realizar este análisis de retos y de desafíos, porque así se pueden encontrar las soluciones o las aproximaciones necesarias para llegar a soluciones que sean importantes para toda la ciudadanía. Vosotros analizáis aquí, en primer lugar, un reto tecnológico, que es la incorporación de la inteligencia artificial a la educación superior. Por supuesto, la inteligencia artificial es una herramienta y, como toda gran herramienta, pues es también un gran desafío y hay que utilizarla bien. Hace poco estuve en una conferencia del presidente de Microsoft en España, donde decía que lo que ellos habían desarrollado era Copilot. Y es una cosa que me gustó muchísimo porque él incidió mucho en que es un copilot, un copiloto, porque el piloto eres tú. Y eso lo que nos lleva es a que la educación superior tiene que ser esa fuente de generación de personas muy bien educadas, no solo tecnológicamente, no solo en conocimiento, sino también en esa educación social, en esa educación humana, en humanidades y en todas esas disciplinas que se necesitan para complementar esta innovación tecnológica que ahora mismo sufre un desarrollo brutal y que tenemos que enfrentarnos a ella de una manera adecuada. También en otra conferencia sobre inteligencia artificial salió la película Una mente maravillosa, que era la vida de John Nash,
que es un gran matemático, ¿no? Que fue uno de los grandes matemáticos de la historia. Y en esa película, no sé si la habrán visto, pero una de las cosas que pasaba es que era una mente que era capaz de resolver los mayores desafíos matemáticos, pero que cuando se quedó al cuidado de su hijo casi se ahoga en la bañera. Entonces, ¿cómo es una mente maravillosa? La inteligencia artificial es una mente parecida. Eso es uno de los grandes desafíos a los que tenemos que enfrentarnos. Y es uno de los desafíos que vais a tratar hoy aquí. Eso nos lleva a esa formación que decíamos en una educación superior para formar estudiantes que luego se enfrenten al mundo laboral de una manera competente y comprometida. Hablando de formación competente y especializada, ahora mismo desde la Comunidad de Madrid estamos impulsando varios programas para lograr que esta formación se adecue a las necesidades empresariales ahora mismo en los distintos sectores, que son sectores nuevos que no estaban incluidos en los grados que se formaron hace tiempo, como la ciberseguridad, por ejemplo, o muchas de las nuevas tecnologías, o las empresas ahora tienen necesidades nuevas, y con eso estamos desarrollando programas de microcredenciales junto con las universidades. También estamos intentando impulsar esa formación dual universitaria, de manera que nos podamos adecuar a los tiempos y a los desafíos sociales que tenemos ahora mismo. Y bueno, pues eso es lo que va a hacer que las universidades sean no solo ese motor de conocimiento, sino también de progreso, que es lo que tiene que ser siempre. Y esto nos lleva también a otro de los desafíos que vais a tratar esta tarde, ¿no? Que es la homogeneización de la educación para lograr la igualdad de oportunidades, que también es tan necesaria y que también es uno de los temas que vais a tratar en vuestra mesa, ya que la educación superior necesita que sea, pues como decíamos antes, libre, excelente y que realmente sea ese motor social, y para eso tiene que ser una fuente de igualdad de oportunidades. Así que nada más, con estos temas que vais a tratar, pues estoy segura de que la jornada va a ser un gran éxito, ya que es de grandísimo interés y con grandes ponentes. Así que enhorabuena por la organización y muchas gracias a todos. Por sus palabras y por abrir este foro, que efectivamente quiere ser un encuentro para el análisis de la educación superior que tenemos actualmente y que queremos y necesitamos en el futuro. Y para ello nos hemos rodeado de expertos en distintas disciplinas que a lo largo de 3 mesas redondas van a ayudar a reflexionar sobre estos temas. Y para ello, sin más dilación, vamos a comenzar con la primera mesa, en la que vamos a hablar de la transformación de los estudios superiores ante el impulso de la inteligencia artificial para el futuro laboral de los estudiantes. Y para ello están con nosotros, y pido que suban, por favor, María Teresa Ballestar, Head of Analytical Consultants de Google, Marina Ruiz de Olano, Data Strategy Associate Director de MSD España, y Federico Bullolo, director cultural de la Fundación Ortega Marañón, que hoy además acoge este foro y que será su moderador. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, y como anfitrión y moderador de esta mesa, permítanme que les dé la bienvenida a esta fundación y agradecer sin duda a Prestomedia, a Yago, a Blanca, que nuevamente traigan actividades tan interesantes a esta casa, que no deja de ser una casa de pensamiento, una casa de formación, una casa de investigación y, por qué no también decir, una casa de divulgación. Así que bienvenidos y gracias por estar aquí. La verdad es que, lo decía Yago al inicio de su intervención, efectivamente, y Ana, la viceconsejera, disculpen que entre los nombres y los cargos me armo siempre un lío y soy un desastre en esto. Entonces, hablaban efectivamente de los desafíos, los retos que tenemos por delante, y también, sin duda alguna, en esta parte de lo que son los mensajes que se están enviando o que estamos viendo constantemente en la sociedad sobre la educación superior y, además, sobre todo, sobre el futuro. Es decir, es muy significativo que los jóvenes hoy en día piensan que van a vivir peor que nosotros, peor que las generaciones anteriores. Mis hijas piensan que van a vivir peor que nosotros, o incluso peores que nuestros padres, cuando estamos en la generación, sin duda alguna, más formada, con más recursos y con más posibilidades de hacerla. Pero es cierto también que ese contrato social que hemos ido construyendo a lo largo de la historia, en este momento parece que se ha quebrado, y hay una quiebra en esa coste de oportunidad que supone
supone el futuro y esos retos que tenemos hoy en día. Lovecraft, el gran escritor del miedo, siempre dice que el miedo más pavoroso es la incertidumbre, y vivimos sin duda alguna en esos momentos de incertidumbre cuando parece que más certezas deberíamos de tener. Blanca ha presentado a mis dos contertulias, a las que no conozco, y acabo de subirme y acabo de vernos aquí. Disculpadme, esto es lo que pasa de estar uno en su propia casa, de que al final el despacho te atrae hacia él y entonces llegas aquí y haces esta cosa de sentarte nada más llegar. Pero bueno, sí que mi buen amigo Jorge nos ha ayudado a preparar este debate y este coloquio, que quiero que sea más un coloquio, ¿no? Entonces, si os parece, empezamos con Maite, con una pregunta que es un poco genérica, pero que sí que da a esta respuesta, ¿no? Es decir, ¿en qué estudios se debe poner el foco para el futuro laboral de los estudiantes? Bueno, ahora con toda la disrupción de la inteligencia artificial parece como que el pensamiento inmediato es que todos debemos empezar a trabajar ingeniería, informática, estadística, matemáticas, cuando en realidad cuando yo acabé la carrera, hace ya unos cuantos años y empecé en el mundo laboral, nadie sabía para qué servía la estadística. Entonces a veces es muy complicado el prever con tanto tiempo de anticipación cuáles van a ser las disciplinas más demandadas. Pero lo que sí que estamos viendo es que para la correcta adopción de la inteligencia artificial y su desarrollo no solo es importante la programación, la ingeniería y las matemáticas, sino que todo el campo de las humanidades también es crítico. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con los modelos de lenguaje natural. Los lingüistas de repente han encontrado un nicho laboral muy relevante. Entonces, mi recomendación aquí sería guiarse por las preferencias particulares que cada uno tiene y lo que más le apasiona, porque está claro que en el mundo que ya está ahora mismo en marcha, pero que también va a tener una aceleración muy grande en los próximos años, van a ser igualmente valoradas las disciplinas técnicas y analíticas e incluso más todo lo que es ética, lingüística, toda la parte legal, es decir, va a haber ahí un importante, digamos, mercado laboral para disciplinas del mundo de las humanidades. Claro, yo soy pedagogo. Es verdad que yo cuando estudié pedagogía no sabía para qué servía. Después de muchos años que también terminé la carrera, sigo sin saber para qué me sirve, porque al final me he dedicado a otras cosas que no ha sido la pedagogía. Pero sí que es la base fundamental para poder seguir construyendo y, como tú bien decías, es decir, no podemos predecir, aunque sí que podemos liderar esos cambios, de cuál van a ser o cuál va a ser lo que tú decías de los lingüistas, que de pronto han visto que efectivamente hay un filón importantísimo. Aprovechar esa oportunidad va a ser muy importante. Sin embargo, tú hacías esa distinción, efectivamente, es decir, ¿cuál crees tú que deben de ser las áreas a priorizar? Porque claro, ahora lo que nos habla es el abanico, es decir, empezamos hace unos años a hablar de las STEM y de la importancia de las STEM, pero nos estamos dando cuenta que muchas de esas carreras STEM o de esos grados STEM están vinculando también a la parte humanista, es decir, esta es una casa de humanismo, y entonces hablamos de humanismo tecnológico, o incluso de esa parte de la filología o de otras disciplinas que a priori pensaríamos que con la IA no tiene nada que ver. Pues todo el aspecto legal es fundamental, porque una vez que tú desarrollas un producto tienes que tener la seguridad de que está correctamente adoptado y tienes que implementar, digamos, estrategias para mitigar posibles riesgos. O sea, legal fundamental, toda la parte de, porque hay privacidad del dato, cómo explotar esa información es crítico para las organizaciones y también para nosotros como usuarios. Toda la parte lingüística, ya lo estamos viendo, que el futuro de la IA, al final, como lo que maximiza es la interacción del humano con la máquina, como nosotros nos comunicamos de manera natural es a través del lenguaje. Es decir, si queremos maximizar la productividad, tiene que ser a través de una conversación fluida. Entonces, toda la parte de lingüística, toda la parte de ética, es decir, qué usos, digamos, debemos hacer de esta tecnología o qué usos deben de estar, digamos, pues más restringidos o más legislados. Esas son las primeras que se me ocurren y que al final son las que nosotros vemos en nuestro día a día. Pero desde luego toda la parte de antropología, sociología también. Estaba leyendo un libro hace unos días sobre el mundo de la edición y hacía una reflexión muy interesante, que yo creo que esto en algunos otros momentos y en otros foros lo hemos hablado, de que hoy sabemos mucho de muchas cosas, pero no sabemos de lo general. Es decir, que estamos yendo a una especialización
de la formación, con lo cual somos especialistas en algo, en el color rojo, y sabemos todo del color rojo, pero no sabemos qué combinación tiene que hacerse esto con las distintas. Desde tu punto de vista, ¿crees que tiene que haber esa interdisciplinaridad desde parte de la universidad? Es decir, bueno, la administración, en otros de mis gorros hemos trabajado en la administración y al final se da de que cada uno tenemos en nuestro departamento y a veces no sabemos incluso lo que está haciendo el de al lado. Recuerdo en uno de mis primeros cargos políticos cambiamos la configuración y hicimos una sala diáfana para que todos los trabajaran juntos, que supuso una revolución, casi me hacen una manifestación y tal y cuanto, y luego al rato me decían, ostras, es que yo no sabía lo que ella estaba haciendo. Dice, primero me pidió un paraván para no verla, y luego dice, no, es que claro, cuando ya nos hemos conectado, es que ahora avanzó mucho más. Es decir, tiene que la universidad trabajar en esa interdisciplinaridad de los conocimientos, etcétera. Desde mi punto de vista profesional pienso que es clave, y eso lo hemos vivido a lo largo del mundo de la tecnología, no ahora, sino desde hace ya muchos años. Yo llevo al final en la industria de la tecnología 25 años. ¿Y qué ocurría? Que el que era experto en datos y en tecnología era súper experto. El que era experto en negocio, ventas, marketing era súper experto. Y luego cuando queríamos hablar entre nosotros, ahí no salía nunca nada bueno. Entonces al final lo que ocurre es que tú tienes que entender no solo lo que haces tú, sino entender lo que implica lo que estás haciendo y cómo comunicarte con otras personas y entender sus necesidades. Entonces, los equipos de datos han evolucionado muchísimo cuando de repente los perfiles técnico-analíticos se han empezado a diversificar. Y de repente, analizando datos, no solo tienes estadísticos, matemáticos o ingenieros, sino que tienes gente de ADE, gente de economía, es decir, es gente que te da ese conocimiento del negocio para luego, cuando te sientas en una mesa con los de marketing, con los de ventas, con los de finanzas, entendamos por nuestro lado, desde el mundo del dato, los problemas que tienen y seamos capaces de desarrollar soluciones que de verdad les sirven. Entonces, ¿eso cómo lo hemos conseguido? Diversificando nuestro conocimiento. Es cierto que tú siempre serás muy experto en un ámbito, pero tienes que entender qué es lo que están haciendo los demás. Al menos tener ese conocimiento básico. Me gusta mucho eso que dices, y así ya paso ahora con Marina para contestar, para seguir con la conversación, y te dejo descansar a ti un poco. Me resulta muy interesante porque hace unos meses tuvimos aquí, además en esta misma sala, un seminario que organizamos desde la Fundación, no es cuña publicitaria, es que me sirve para contar esta parte, sobre el mundo de la edición y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces nos planteamos la pregunta, ¿son las inteligencias artificiales la reinvención de la edición o el caos? Y juntamos en esa interdisciplinaridad a tecnólogos, con escritores, con gestores culturales y con editoriales. Y era muy gracioso porque lo que los editores decían, los tecnólogos decían, es que, por ejemplo, la utilización de la IA generativa para hacer algoritmos, ¿no? Y ellos decían, es que nosotros ni nos lo planteamos, ¿no? Y al mismo tiempo los tecnólogos decían, vale, es que ahora entiendo cómo funciona el sector del libro, el sector de la edición, y eso me permite a mí entender qué es lo que yo puedo aportar y qué es lo que puedo hacer. No desde la visión, desde que, oiga, yo desde aquí considero que esto tiene que haber y por lo tanto no estoy haciendo esa interdisciplinaridad en el ámbito del trabajo diario, también llevado a la educación, creo que sin duda alguna, como tú decías, es clave y fundamental para poder hacer unas carreras de desarrollo más importantes. Lanzamos una pregunta un poco polémica. Bueno. Para empezar. Claro, estamos hablando de ese cambio y lo que nos preguntamos, ¿cuál es el futuro? Ahora nos preguntamos, vale, pero ¿es el momento de dejar de algunas carreras que sabemos que no van a tener futuro? Hay algunas carreras que ya sabemos, grados, perdón, uno tiene una edad, grados que no sabemos ya que no van a funcionar o que no van a tener, o tendrán que reinventarse. O apostamos solamente por lo nuevo que tiene que venir. Bueno, lo primero, encantada. Muchas gracias por invitarme a estar en este foro hoy y bueno, a dar un poco de la perspectiva desde el área en el que yo trabajo, ¿no? en un sector tecnológico, ¿no? Por el ámbito del dato y analítico, pero en concreto, bueno, pues en una industria farmacéutica que el objetivo es salvar vidas y llegar a hacer este tratamiento accesible al máximo número de pacientes posibles, ¿no? Y en ese contexto sí que es verdad que bueno, pues nosotros como industria y en concreto en el rol que desempeña mi equipo, pues a veces nos ha costado un poquito, ¿no? Atraer a estos perfiles, precisamente por lo que comenta Maite, porque necesitamos que sean
muy flexibles y que sean capaces de hablar con nuestros compañeros de negocio, pero también bajar a un nivel técnico muy, muy profundo. Entonces, contestando a tu pregunta, la respuesta rápida, sencilla, es, para mi gusto, no debemos dejar de ofrecer carreras o grados que preveamos que van a dejar de existir en el futuro por la incursión de la inteligencia artificial. Uno de los motivos es, yo igual que Maite, estudié estadística hace 10 años y en ese momento nos graduamos 8 personas. Esa carrera estaba a punto de morir en ese momento, se estaban planteando si dejar de ofertarla porque no había masa crítica que quisiese hacerla. Y resulta que 5 años después era una de las carreras que más pedía la gente, han tenido que poner nota de corte y de repente ha habido ese boom. Es muy difícil prever cuáles van a ser los tipos de carreras que vamos a necesitar con esta incursión de la IA o no. Yo estoy completamente de acuerdo con Maite en la necesidad de complementar los perfiles técnicos con perfiles de humanidades, porque creo que eso enriquece muchísimo las discusiones dentro de los equipos y nos ayuda a crear productos que sean mucho más beneficiosos. Pero además, pues también deberíamos plantearlos, ¿no? Tenemos la certeza de cómo vamos a evolucionar o no. Sabemos ya que, pues, en cierto modo, seguramente gracias a la IA, muchas de las tareas que hacemos ahora mismo estamos en el proceso de automatizarlas, ¿no? De dejar de hacerlas. Esto a lo mejor hay gente que lo ve con un poquito de miedo, pero yo también veo que las personas que están haciendo este tipo de tareas en el día a día hay un riesgo de burnout absoluto. Es muy difícil, ¿no? Escapar de ello y desde luego tenemos que verlo como un beneficio y en cómo implementarlo. Y es que además el hecho de poder complementar la IA para llevar a cabo estas tareas hace que los perfiles, las personas que estén trabajando puedan aportar mucho más lo que como humanos pueden aportar, ese pensamiento crítico, ese pensamiento analítico, pensamiento creativo. Entonces, en ese sentido, creo que probablemente ha habido durante los últimos años una ola de no, es que la filosofía no es importante, no vamos a dejar de ofertarla en los institutos, etcétera, ¿no? Y ya no es una materia obligatoria. Pero ahora parece que con la IA y cómo vamos a copilotar esa inteligencia artificial, empieza a parecer que esa parte ética, etcétera, vuelve a resurgir. Entonces vamos a estar en constante transformación y yo creo que a donde debemos ir es no a un mundo menos diverso, en el que tengamos menos opciones para formarnos, para profundizar, sino todo lo contrario, ¿no? Que nosotros tengamos la capacidad de alimentar nuestra curiosidad y ir un poco a hacer ese tipo de carreras que más nos llenen a cada uno y poder integrarlo dentro de la sociedad, del contexto en el que vivimos. Me has contestado la siguiente pregunta, con lo cual no te la voy a hacer. Esto me genera un problema porque estáis yendo muy rápido y al final, yo que soy mal moderador, voy a terminar mucho más pronto de lo que me tenía previsto. No, hablando en serio, es decir, me parece muy interesante lo que estabas diciendo porque, fíjate, nosotros tenemos aquí un proyecto, que es el Laboratorio de Ideas, perdóname otra vez la cuña, pero es que uno habla de lo que sabe, y en el que hemos analizado durante un año, con más de 85 expertos, según una metodología propia, que además se convertirá ahora en una exposición, esto sí que es cuña, en septiembre que inauguraremos, para hablar del concepto de inteligencia, ¿no? Hablamos de inteligencia humana, inteligencia artificial e inteligencia colectiva. Es decir, de cómo esas, como tú bien decías, que además lo habéis comentado las dos, cómo la inteligencia humana hace que podamos analizar, trabajar, coordinar, copilotar, ese concepto me parece muy interesante, con la inteligencia artificial y sin duda alguna cómo a través de la inteligencia colectiva construimos estas nuevas, afrontamos los retos y sin duda o solucionamos los retos y afrontamos los desafíos que tenemos por delante. Os hago la misma pregunta a las dos. Desde vuestro punto de vista, es decir, ¿cuáles serían esas competencias que tendríamos que tener, tanto las nuevas titulaciones como aquellas titulaciones que existen ahora que tendrán que reinventarse? A lo mejor se reinventan los sistemas de aprendizaje, los sistemas de cómo damos clases, cómo transmitimos conocimientos, habilidades y valores, y además también los contenidos en los que tenemos que trabajar. Entonces tiene que haber, y me he adelantado, disculparme, a decir, tiene que haber un cambio en los grados que existen ya y en los grados nuevos. ¿Qué competencias deberíamos de incluir dentro de esas? Y así os hago una pregunta a las dos. Vale, empiezo yo.
Vale. Bueno, pues por un lado, o sea, es verdad que cuando me enfrento a un proceso de contratación, porque necesito incorporar a una persona nueva en el equipo, es verdad que la carrera, el grado que he estudiado, es una guía para entender qué me puede aportar esta persona, ¿no? Pero no es blanco o negro. Tienes que ser capaz de ver un poco más allá qué tipo de habilidades, qué mentalidad, qué puede encajar en la cultura de mi equipo, en la cultura de la empresa, etc. Y eso muchas veces, bueno, cuesta verlo en un currículum, por supuesto, y por eso tenemos que hacer entrevistas, pero yo normalmente cuando estoy revisando en estos procesos me llaman mucho la atención precisamente los perfiles que son un poquito outsiders o un poco por qué has llegado tú aquí, por qué estás tú presentándote a un proceso de científico de datos si eres periodista, ¿no? ¿Qué te ha llevado hasta aquí? Y entonces, normalmente con estos perfiles, que yo soy muy fan, como estáis viendo, pero bueno, por supuesto también los perfiles puramente técnicos te lo pueden dar, necesitas que haya pues, esa capa de habilidades más transversales, pero es que además son habilidades transversales que después, al menos en una multinacional como en la que trabajo yo, estamos constantemente evolucionando para integrar ese tipo de habilidades, porque vivimos y trabajamos en una sociedad que está en constante cambio, tenemos que adaptarnos a ese cambio, tenemos que ser resilientes a ese cambio, y creo que estas son algunas de las habilidades que se deberían trabajar en las universidades. Sé que es muy complicado, pero hay mucho más allá, ¿no? También una vez estás dentro pues, de la industria laboral, el sector privado, etcétera, vas entendiendo cómo de importante es el hecho de incluso hacer networking y tener tu red de contactos dentro de tu compañía, afuera, etcétera. Y esto es algo que a mí me hubiese encantado que me lo hubiesen contado cuando empecé a estudiar, ¿no? Es como que te pilla muy lejos, no lo entiendes y piensas que no es para ti. Hay muchísimas cosas que están alrededor del trabajo que haces en el día a día que se podrían incorporar desde antes y que ayudarían pues, también al hecho de que cuando tú te enfrentas a tu primer trabajo haya un poquito menos de abismo, ¿no? entre la teoría y luego la práctica. Yo diferenciaría, por ejemplo, competencias que son generales para todos los tipos de grados, da igual si son técnicos o científicos y de humanidades, que por ejemplo es cómo utilizar la inteligencia artificial de una manera que maximice mi productividad y me complemente. Porque ahora mismo yo creo, y aquí hablando más desde el ámbito como profesor en la educación, estamos viendo cómo los estudiantes adoptan la IA como un atajo para conseguir trabajar menos. Y yo creo que ahí es un error muy grande. Cuando tenemos preocupación sobre si la IA nos va a complementar o nos va a canibalizar, ese es justo el uso y las prácticas que canibalizan el talento humano. La idea es cómo yo consigo utilizar la inteligencia artificial para complementar mis capacidades y aumentar mi inteligencia. Entonces yo creo que es fundamental, independientemente del tipo de estudio de grado, el que seamos capaces de explicarles cómo usar estas herramientas para complementar y ser muy competitivos en el mercado laboral. Tenemos que tener en cuenta que las empresas tienen sus dificultades a la hora de adoptar la tecnología. ¿Por qué? Pues porque la tecnología avanza muy rápido, pero las empresas en su adopción no son tan rápidas y que necesitan talento nuevo que acelere ese proceso de adopción. Si desde la universidad no son capaces los estudiantes de entender cómo usar estas tecnologías, se van a incorporar a un mercado laboral en que no aportan un valor añadido. Y aquí me da igual la carrera de la que estemos hablando. Y luego ya específicamente, hablando de los ámbitos técnico-analíticos, algo que hemos vivido las dos es que es muy importante, obviamente, que seas muy buen analista y muy buen matemático, pero hay un componente muy importante que es la relación con el mundo exterior, es decir, todo lo que son soft skills, comunicación, capacidad de presentar unos datos y unos modelos de manera sencilla, toda la parte del networking, es decir, que a veces cuando tenemos estudiantes de matemáticas o ingeniería nos concentramos tanto en adquirir ese conocimiento técnico que luego incluso a la hora de hacer una entrevista ni siquiera están preparados. Y eso también lo veo yo en mi día a día en las entrevistas, que eres muy bueno, pero no eres capaz de comunicarte, no eres capaz de interactuar con otros compañeros y eso al final no es beneficioso ni para la incorporación al mercado laboral y luego su desempeño dentro de la industria, porque se esperan otras competencias que no tienen. Me contaba una vez Cristina Garmendia, presidenta de Cotec y buena amiga,
que, un poco por lo que estabas diciendo, de que cuando alguien hace una selección en una gran empresa, que le preguntaba a los grandes CEOs qué es lo que le pedía a alguien que se sentaba en su mesa para poder dar un trabajo, ¿no? En ámbitos sobre todo en las tecnologías y la innovación, ¿no? Y decía, mira, el tener el grado, la carrera, el máster, más los 2 idiomas, eso lo único que te da derecho es sentarte en esta mesa. A partir de aquí tiene que haber otras cosas que son los que te diferencian y que te hacen de un perfil atractivo para las empresas de este tipo, ¿no? Que es un poco lo que estabais diciendo las dos, ¿no? Yo lo resumiría en esa parte de, primero, tienes que ser un buen profesional, es decir, si no eres un buen profesional o una buena profesional, indiscutiblemente no te puedes sentar en esa mesa, y segundo, tiene que tener esas capacidades, esas habilidades que ya has adelantado tú, de esas habilidades blandas o soft skill, que nos gusta así para quedar como muy modernos, pero al final habilidades blandas que tienes que tener para hacerlo, ¿no? Es decir, sin embargo, ¿cómo puede la universidad incorporar o esas habilidades blandas? Voy a cambiar la pregunta. ¿Esas habilidades blandas tienen que estar incorporadas en la formación en la universidad o se reciben siendo un outsider, como tú decías, de tus otros trabajos, tus otras cosas o tus otras actitudes? Y luego esa parte, es decir, primero, dentro de las empresas, ¿cómo las valoráis? ¿Cómo podéis detectar esas habilidades blandas que puede tener una persona para adaptarse a los cambios, para ser, etcétera, etcétera, de lo que vosotros mejor que yo sabéis? Y luego, sobre todo, ¿cómo las universidades pueden incorporarlo o si deben incorporarlo? Que también tengo alguna duda. Yo creo que la aplicación es compleja porque estamos, o al menos el conocimiento que tengo yo, ¿no?, de cómo están estructurados los grados. Si tienes asignatura A, B, C y luego cuando completas la Z, pues obtienes tu título y está, bueno, pues muy estructurado. Pero creo que es un espacio que podría fomentarlo, ¿no? Al final estamos hablando de que es una educación que podría llegar a ser universal, ¿no? También podemos elegir sí o no si queremos hacer estudios superiores. Pero es un espacio que es un espacio abierto y que podemos aprovechar para, desde luego, empezar a fomentar estas habilidades. Sobre todo porque, más allá de la IA, ¿no?, y con esta parte de soft skills, me estoy yendo un poco, pero hay muchísimas cosas que tenemos que trabajar en el día a día que son comunes a todos los trabajos, empezando por la gestión del tiempo, la gestión de la frustración, incluso partes de pues, trabajar la concentración y la salud mental, porque esto es un reto y además para las generaciones más jóvenes todavía más. Y yo creo que aparte de eso se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Traernos a lo mejor ejemplos de que trabajamos, o al menos en la empresa en la que yo trabajo y que conozco ejemplos de otros sectores también, pues poder favorecer que haya más retroalimentación, ¿no?, entre diferentes generaciones que han pasado por la universidad. Porque, bueno, al final tener la voz de personas que hayan pasado por tu carrera o por otras, pero que te puedan dar un poco la perspectiva de, bueno, esto es lo que te vas a encontrar en el mundo laboral y puedes empezar a trabajarlo de esta manera o de esta otra. Esto podría ser muy enriquecedor porque al final todos los docentes que nos acompañan, ¿no?, en ese proceso de obtener nuestro título, pues con todo su cariño y su buena predisposición, pues muchas veces acaban orientándote, por supuesto, pues a la academia, porque es lo que conocen y es lo que les enamora. Pero bueno, eso no vale para todos, y tener una comunicación fluida entre el mundo más de la empresa y el mundo universitario puede ser muy favorable para trabajar toda esa parte de soft skills. Sí, yo pienso que al final cuando te incorporas al mercado laboral pasas de tener, digamos, un trabajo muy individual en la universidad, que es al final estudiar mis materias y el poder superar las asignaturas, que es un trabajo en definitiva individual, a tener un trabajo en un equipo. Entonces, son otras competencias las que tienes que desarrollar. Cuando se incorpora, digamos, un recién titulado a un mercado laboral, puede tener un gran conocimiento de la materia que va a desempeñar de manera individual, pero tiene dificultades a la hora de interactuar con el grupo, de gestionar sus tareas, de en un proyecto saber cuándo intervenir, cuándo no, cuándo puede decir sí, no, es decir, todo lo que es la interacción humana que, digamos, encierra todo ese proyecto.
Entonces hay toda la información y toda la experiencia que se pueda proporcionar a los estudiantes en las universidades para estar capacitados para incorporarse a un mercado laboral con la mejor base, les ayudará mucho a tener un buen aterrizaje y luego también el evolucionar positivamente dentro de las organizaciones. ¿Por qué es importante? Porque si hay gente o estudiantes que ya tienen esas competencias, van a destacar mucho más sobre aquellos que no las tienen. Y ya de partida eso te va a poder suponer un lastre a lo largo del tiempo, porque te va a impedir, por ejemplo, tener promociones o ser más reconocido dentro de tu propio trabajo. Es decir, va a lastrarte el resto de tu carrera profesional hasta que te des cuenta qué es lo que está fallando y entonces tú, de manera proactiva, decidas adquirir esas competencias. Y hay muchas veces que hasta que te das cuenta de lo que estás haciendo mal, lleva un tiempo. No es inmediato que de repente te das cuenta de que tu capacidad de comunicación no es buena o que tu capacidad de trabajar en equipo no es buena. Se tarda bastante en adquirir esas competencias, no es inmediato. Entonces, si les podemos proporcionar ya herramientas para incorporarlas en su incorporación al mercado laboral, les ayudará mucho en su progreso profesional. Fantástico. No me resisto, me quedan un minuto. He cumplido, ¿eh? Me vas a contratar para la siguiente, ¿no? No, bueno, por terminar y por reforzar dos ideas, me parece muy interesante y la verdad es que he tomado muchísimas notas de lo que habéis comentado. Decía Harari en el libro de Homo Deus, que hablaba del transhumanismo y de que al final íbamos a ser seres biónicos. En uno de los párrafos dice, mire, esto está muy bien, pero no olviden que al final los humanos son humanos, que son irracionales, que hacen cosas que no tienen que hacer o que tienen las competencias y que incluso pueden hacer cosas que usted pueda entender que no entran dentro de esa racionalidad. Yo creo que en esta pregunta y ampliándolo del concepto de inteligencia artificial, y me venía a la memoria el concepto del aprendizaje a lo largo de la vida, que cuando yo hice la carrera era aprendizaje para adultos, que luego se convirtió gracias a Delors en ese aprendizaje a lo largo de la vida, nos da a entender de que sin duda alguna al final la educación nos permite afrontar no solamente esos retos, sino liderarlos. Tú decías antes algo que me parecía muy interesante, que es el de adaptarnos, ¿no? Siempre utilizo más el concepto de liderar. Yo creo que las personas tenemos que liderar los cambios, no solo adaptarnos a esos cambios, y que incluso esta inteligencia, unida a la inteligencia humana y la inteligencia artificial, nos tiene que permitir saber cómo, hacia dónde tiene que ir esos cambios que vosotros decíais del mundo universitario y el mundo empresarial, para sin duda alguna probar estas oportunidades. Y con esto termino, Blanca. Gracias. Un profesional, Federico. En lo que van cambiándose los micros para la siguiente mesa, como bien ha dicho Federico Buyolo, queríamos lanzar un agradecimiento muy, muy especial para Jorge Sainz por su gran implicación y por su ayuda en lo que ha sido la organización de todo este foro. Así que muchísimas gracias desde aquí. Y voy a llamar ya a los siguientes ponentes de la mesa. Vamos a seguir reflexionando ahora sobre la EBAU. La mesa es EBAU única, EBAU por comunidades autónomas o una EBAU propia de cada universidad. Y en esta mesa nos van a acompañar Pablo Pose Pradera, diputado de la Asamblea de Madrid y portavoz de la Comisión de Educación del Partido Popular, e Ismael Sanz, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Y van a estar acompañados de Luis Miguel Doncel, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, que va a ser el que modere esta mesa. Muchísimas gracias. De empezar la siguiente mesa, que hemos estado hablando sobre
cómo afecta la IA en todo el sistema universitario, en todas las competencias. Vamos a tratar aquí ahora de, bueno, y el acceso a este sistema universitario. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Qué cambios serían buenos establecer? Con una serie de cuestiones que están de radiante actualidad. Pero antes quería también agradecer a la Fundación Ortega Marañón, a Federico por todo el apoyo que han dado a este foro, también a Prestomedia, con Yago Blanca por la organización y a Jorge Sainz, pues, de parte de la Universidad Rey Juan Carlos, también por la organización de este evento. Y bien, están con nosotros, como han comentado ya Pablo Ponce, diputado de la Asamblea de Madrid, Ismael Sanz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y además está especializado en el ámbito educativo y en todo lo que tiene que ver con políticas públicas educativas. Y bien, para empezar ya un poco con esta cuestión de cómo entramos, si sería bueno una EBAU única o no sería bueno una EBAU única, lo que os quería preguntar es, ¿qué opináis de esta propuesta de la EBAU única para el acceso a la universidad en toda España, con todas las ventajas e inconvenientes que se pudiesen crear desde 4 vertientes? Es decir, para la sociedad, para las universidades también, para el sistema educativo. Yo he tenido la suerte o la desgracia de, como antiguo vicerrector, estar de presidente de tribunales en la EBAU, y las organizaciones, todo lo que supone es un lío. Entonces, si eso es a nivel de la Comunidad de Madrid, a nivel ya del Estado español, ya ni quiero comentar, con independencia de las bondades que ahora me comentaréis. ¿Qué supone también para los propios estudiantes, su competencia o no competencia, o incluso para las familias, a la hora de establecer eso con todas sus eficiencias, equidades, ineficiencias, etcétera? Entonces, como queráis, cualquiera de vosotros dos. Arranco. Bueno, pues dar las gracias lo primero por poder participar en este foro, que es un lujo aquí en la Fundación Ortega Marañón, con Ortega, que es uno de mis referentes, sobre todo en todo el ámbito universitario. Yo creo que es de las personas que con más claridad ha hablado sobre la universidad en España. Y yendo a la pregunta directamente, pues yo creo que lo primero es un jarro de agua fría directo, porque la universidad, la EBAU única, ahora mismo en España es imposible. Por una cuestión de cómo está hecha la Ley Nacional de Educación. Lo ha dicho muchas veces el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo tenemos un sistema de bachillerato, por centrarnos en el bachillerato, que al final es lo que afecta, ¿no?, para el acceso a la universidad, en el que el 60% de los contenidos los fija el Estado y deja manga ancha para que las comunidades autónomas puedan meter un 40% de contenidos extra. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha agotado, o exprimido yo creo que al máximo, incluso casi se ha pasado ese 40%, y tratando de incluir contenidos que tengan que ser evaluables. Hay otras comunidades autónomas que no lo han hecho. Entonces, si hiciésemos una EBAU única, que igual sería lo deseable, probablemente sería lo más deseable, tendríamos que estar prescindiendo de ese 40% que consideramos algunas comunidades autónomas que es necesario que esté en el temario. Luego ya digamos que el punto de partida es complicado, porque es, en tanto en cuanto que está ahora mismo planteado la ley nacional, es irrealizable y no va a haber, por parte, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, no va a haber un deseo de prescindir de ese 40% que consideramos que es imprescindible. ¿Sería lo deseable? Desde luego. Hemos estado hablando desde el Partido Popular en los últimos meses de una EBAU común, que eso yo creo que ahora mismo, tal y como estamos, sí que es realizable, que es decir, oye, si en Extremadura se están quitando 0,25 por una falta de ortografía, ¿por qué en Madrid 0,1? Es una cosa que es absurda y es injusta. Pero ese debate, digamos, que es poner parches a un asunto, que yo creo que va mucho más allá y que es donde yo creo que está el quid de la cuestión aquí, que es lo que yo siempre trato de la bandera, ¿no?, que trato un poco de enarbolar en la Asamblea, que es la exigencia académica. Lo que necesitamos es una EBAU que sea exigente. Y en tanto en cuanto sea cada vez más exigente, a mí ya me da igual que Extremadura, Andalucía, Galicia hagan EBAUs distintas. Yo creo que si todas suben el nivel para arriba, va a ser más justo y sobre todo va a ser más justo para los estudiantes que tienen que llegar a alcanzar un nivel para entrar en la universidad. Entonces, ahora mismo, si tuviésemos que poner yo creo que un orden de prioridades de qué hay que hacer con la EBAU, antes incluso de hacerla común sería hacerla exigente. Yo lo veo desde ese punto de vista. Ahora mismo, para que nos hagamos la idea, que seguramente lo conozcáis perfectamente, un alumno que quiera sacar un 10 en una asignatura como física, que la conozco muy bien porque muchas veces he ayudado a alumnos a preparar la asignatura de EBAU para física, con el 60% del temario sacan un 10.
Y eso es una vergüenza, que un alumno con un 60% del temario estudiado pueda obtener un 10 y con un 30% del temario obtener un 5. Necesitamos una prueba en la que tú tengas que conocer el 100% del temario o prácticamente el 100% del temario para poder ir a evaluarte y poder obtener un 10. Eso de base. Y eso viene pasando desde hace varios años por los criterios COVID que dijeron que eran transitorios, pero ahí se han quedado, y por otra serie de regulaciones que tiene la prueba que podrían cambiarlas mañana mismo el Ministerio si quisiera. Termino mi primera intervención para acceder, pero sí que ese deseo o esa intención que yo creo que tendría que tener la EBAU hacia una mayor exigencia académica no tiene pinta de que vaya a ser así, porque ahora mismo la EBAU que se está planteando, que es, estábamos hablando mucho antes de las competencias, se quiere hablar de una EBAU competencial. Yo creo que eso es un gran error y va a ser un gran fracaso en el acceso a la universidad y en el nivel de los alumnos que tengan que acceder a la universidad. Necesitamos una EBAU en el que tengas que tener unos contenidos que te tengas que saber y de los que te tengas que evaluar. Si nos van a evaluar, que es un poco lo que se pretende hacer el año que viene, evaluarnos de inglés, de lengua y de historia en un mismo examen competencial en el que no hay un contenido fijo y un temario que tengas que conocer, yo creo que vamos a ir hacia unos universitarios peores, hacia un bachiller que sale titulado peor y hacia una universidad peor. Porque creo que el alumno que va a entrar en la universidad va a tener menos nivel del que ya tiene. Y yo creo que he sido uno de esos alumnos que ha entrado a la universidad con menos nivel del que debería haber tenido, porque yo ya ni siquiera hice la selectividad, yo hice la PAU, que ahora se llama EBAU, pero yo hice en 2013, creo que fue, la PAU, que ya era un examen que no seleccionaba, porque ahí yo creo que en parte se le quitó el nombre de selectividad, ¿no? Y venimos en una decaída de la exigencia y yo creo que todos los pasos que se van viendo hacia dónde va dirigido esto, que es este enfoque competencial, va en detrimento. Entonces, para mí la primera medida sería enfrentar la exigencia académica y ya luego hablar de, una vez que se haya subido, cómo se hace lo más común posible. Para mí sería el enfoque de lo que necesita la EBAU en España. Ismael. Sí, estoy de acuerdo, la verdad. Creo que efectivamente tenemos que ir hacia una EBAU más exigente. Es difícil hacer una EBAU única. Yo creo que hay aspectos logísticos que hay que tener en cuenta. Lo decías tú, ¿no? Si hacer la EBAU ya en la Comunidad de Madrid es un esfuerzo muy importante y sale bien todos los años, igual que en otras muchas comunidades autónomas, pero hacerlo a nivel nacional plantea muchos retos que no va a ser sencillos solucionarlos. Yo creo que por eso hay que ir poco a poco. Un primer paso es la coordinación, una coordinación entre todas las comunidades autónomas, por ejemplo, pues a través de esas matrices de especificaciones, que son las que se utilizan en las pruebas pues como PISA o TIMSS o PILS, que lo que es pues un porcentaje de preguntas que tiene que haber por contenido y por proceso cognitivo, de tal forma que esa distribución de preguntas por cada proceso cognitivo y por dificultad sea similar, ¿no? Se puede disponer o se puede tener una idea inicial de cuál puede ser el grado de dificultad de las preguntas y básicamente, bueno, pues a ese respecto intentar que el nivel de exigencia pueda ser similar, nunca lo vamos a poder contestar perfectamente. Por ejemplo, las pruebas internacionales de PISA, un año antes se hace una prueba piloto de las preguntas de tal forma que se sabe cuál es el grado de dificultad que tiene cada pregunta y luego se incorporan pues ítems en función de ese nivel de dificultad que se ha testado previamente, pero claro, en Nava no lo puedes hacer porque si se conocen las preguntas o tienes algún riesgo de filtración, que es muy importante, no lo puedes llevar a cabo. Pero está claro que tenemos que ir a esa mayor coordinación porque efectivamente el grado de dificultad de la EBAU en las comunidades autónomas es diferente. Y como decía Pablo, es que viene de bachillerato y iría más, incluso viene de la ESO, ¿no? En la prueba de PISA de cuarto de la ESO, un 73% de los estudiantes de Castilla y León, un 73% de los estudiantes repetidores de Castilla y León aprueban PISA. Incluso algunos hasta obtienen un buen resultado, hasta en el nivel 4 o 5 de PISA, que es un nivel ya notable y sobresaliente, ¿no? Es decir, estudiantes repetidores en Castilla y León, que sus institutos han repetido un curso y, sin embargo, superan PISA ampliamente, ¿no? Ese porcentaje en la Comunidad de Madrid es del 68%, también es del 67%, en este caso, en Castilla y León o incluso Castilla-La Mancha. Por lo tanto, sabemos que algunas comunidades autónomas son más exigentes, ¿no? En conjunto, para que os hagáis una idea, podéis comparar, en España el 49% de los estudiantes repetidores aprueba PISA, ¿no? Que alguno podría decir, bueno, que es un elemento de reflexión. Es verdad que las pruebas de PISA, las preguntas de PISA son más competenciales, no son tan curriculares. En la prueba de PISA
lo que influye es el examen. Es verdad que en los institutos influyen también, pues, por ejemplo, el comportamiento, ¿no?, de los propios estudiantes en sus registros académicos. Pero en definitiva, lo que quiero decir con esto es que sabemos, porque tenemos datos internacionales, que en algunas comunidades autónomas, en particular Castilla y León, que es quizá la que más destaca, pero también la Comunidad de Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha, tienen un nivel de exigencia más elevado que en otras comunidades autónomas, porque estudiantes que tienen buenos resultados en PISA ahí repiten incluso en mayor proporción que ya en el conjunto de España. Y eso, al final, lo que está incorporando es una desigualdad de oportunidades, porque algunos estudiantes que puedan estudiar en comunidades autónomas que no son tan exigentes, pues van a tener más posibilidades de acceder a grados que estudiantes, por ejemplo, pues, como ponía el ejemplo de Castilla y León. Y además conocemos que cada vez hay más movimiento entre estudiantes. En un trabajo que hemos hecho Jorge Sainz, Aitor Lacuesta, Marta Martínez y yo, mostramos que, bueno, por ejemplo, un 60% de los estudiantes de Castilla-La Mancha estudian en otras comunidades autónomas, y también es más de un 33%, más de un tercio de los alumnos, por ejemplo, de Baleares, de Navarra, de Cantabria, de Extremadura, estudian en universidades distintas a su residencia habitual. Por lo tanto, cada vez hay más movilidad y está creciendo. De hecho, había una convergencia de las notas de acceso. O sea, sabemos, evidentemente, que las notas de acceso a las universidades son diferentes por comunidades autónomas, pero entre aquellos grados que son más exigentes, es decir, que están en el decil 9, en el percentil 90 de nota mínima, había una convergencia de notas entre universidades distintas a comunidades autónomas. Esto lo que está mostrando es que cada vez hay más competencia por entrar en determinadas carreras, por ejemplo, matemáticas. Y, por lo tanto, la nota mínima de acceso en matemáticas en distintas comunidades autónomas difiere menos que antes. Entonces, si cada vez hay más competencia por este tipo de plazas, lo lógico sería que hubiera una igualdad de oportunidades y que el examen fuera lo más similar posible. Y empezar por esa coordinación, con esa matriz de especificaciones que ya sabemos y conocemos cómo funciona técnicamente por todas las pruebas internacionales que lo llevan a cabo. Y también otra posibilidad sería, bueno, que algunas comunidades autónomas vieran la medida de mejor empezar a coordinarse de una forma incluso más intensa entre ellas, ¿no? Yo siempre he pensado la posibilidad de que la Comunidad de Madrid y Castilla y León, por ejemplo, pudieran hacer una prueba conjunta. Y vas viendo, porque hay problemas técnicos. Yo, sobre todo, quizá, y habiendo trabajado en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el Ministerio de Educación, el principal problema, o uno de ellos, hay muchos, pero uno quizá de ellos es la filtración, ¿no? O sea, la posibilidad de que la prueba se pueda, digamos, dar a conocer antes de llevarse a cabo, ¿no? Antes del día de la EBAU. Y realmente para manejar esa logística, cuantos más comunidades autónomas estén participando, mayor es la probabilidad de que puedas tener un problema a ese respecto, ¿no? Por eso quizá un primer paso gradual sería esa coordinación, y que algunas comunidades autónomas, bueno, pues que esa colaboración fuera incluso más intensa, hasta la posibilidad de que se pueda hacer una prueba única, comenzando, digamos, ese proceso entre 2, 3, 4 comunidades autónomas que sabemos que su grado de exigencia es similar. Los dos habéis comentado el papel, pues eso de la exigencia, que sea académica, para entrar, la EBAU, el sistema universitario, pero ¿cuál debería ser? Es decir, aquí nos enfrentamos, y por lo que habéis comentado también, con el papel que puedan tener las propias comunidades autónomas a la hora de establecer, es decir, ¿tenemos que empezar como motor impulsor para generar ese cambio por la prueba de la EBAU? ¿O habría que empezar desde escalafones anteriores como la ESO, bachillerato, etcétera? Porque si no, nos podemos encontrar, o podríamos encontrarnos, con un sistema en donde los alumnos mejor preparados que vienen, al final van a obtener muchas mejores notas, van a poder entrar, que es, desde el punto de vista eficiente es lo mejor posible, pero podemos encontrarnos con comunidades autónomas o con alumnos de ciertas comunidades que no entrarían en aquellas carreras o en aquellos puestos, y al final podíamos ir hacia un problema de crecimiento económico en el medio y largo plazo. Es decir, el mejor conocimiento, el mejor know-how de aquellos estudiantes que estuviesen preparados, no tanto por su propia forma
de conocimiento, sino cómo han sido preparados por sus comunidades autónomas, por el sistema educativo, por cualquier cuestión, es decir, porque tengan más ruralidad o por cualquier otra cosa, y al final iríamos yendo hacia una divergencia. ¿Creéis que debería ser empezar por escalafones anteriores o empezar también ya desde la BAU para que haga como motor o impulsor de vamos a ver y así incentivamos? Pues yo creo que sí, desde niveles inferiores. A ver, yo, por ejemplo, por un ejemplo muy claro, yo siempre he dicho que cuando en un aula te encuentras con 2 dieces, uno es mentira. Yo siempre he pensado eso, pues no puede haber 2 dieces, es una cosa muy rara. Ya te encuentras con aulas de secundaria por toda España en la que no hay 2, hay 3, 4, 5 dieces en secundaria. Entonces, cuando yo hablo de aumentar la exigencia académica, hablo de que verdaderamente tengas unos temarios que sean contundentes, es decir, amplios, extensos, que se tengan que acabar hasta final de curso, que al final nos vemos como los cursos acaban el 30 de mayo y los chavales acaban el colegio el 21 de junio, y tienes ahí 20 días en los que los chavales no están estudiando y no están, a lo mejor, evaluándose de algún tipo de prueba externa que podía estar bien en esas fechas del curso. Se han hecho ahora las pruebas censales, las han llamado, ¿no?, que están bien, pero al final se quedan en un mar de al final acabas haciendo un dictado de medio párrafo. Bueno, pues a lo mejor deberíamos tomarnos en serio esas pruebas, no que sean, por lo menos de momento, no que sea algo así como una reválida, pero sí que sea una forma de un termómetro de cómo está el sistema educativo por toda España. Y entonces ahí yo creo que lo que sí que entra en juego y lo que sí sería determinado es decir, ¿qué sentido tiene que yo para entrar en la universidad se me tenga en cuenta la nota que me han puesto en bachillerato un profesor que me da clase durante todo el año, que me conoce, que sabe quién soy, que me tiene cariño y que me quiere poner buena nota? Claro, hay una falta de objetividad total. La va a haber en Madrid, la va a haber igual en cualquier otro sitio de España. Si empezamos a apostar por una prueba de verdad, una única prueba en la que te juegues todo ahí, sea exigente de verdad, hayas venido con pruebas intermedias a lo largo de todo secundaria, incluso primaria, porque las pruebas censales se han hecho en primaria incluso, en la que se está midiendo el nivel de ese colegio, de ese curso en cada colegio, en todas las comunidades autónomas, y tienes un termómetro para ver cómo va en toda España a la vez, sabes que vas a ir a la par, y si no vas a la par te vas a tener que poner las pilas. Además, Madrid es un polo de atracción brutal para alumnos de toda España. En el peor de los casos, a lo mejor no estudias en Madrid. Hombre, ojalá que todo el mundo pueda venir a Madrid, que esa es la vocación que tenemos como comunidad autónoma, que todo el mundo de España pueda venir aquí y de todo el mundo. Pero sí que hay ofertas por toda España para que tú puedas estudiar una carrera o una FP incluso en tu comunidad autónoma. Entonces, si yo creo que nos tomamos en serio el que esto tiene que ser una evaluación lo más objetiva posible, que te la puedes jugar el día de la BAU y ya está, y esa es tu nota para entrar a la universidad, yo creo que eso va a tirar de todo el mundo hacia arriba en lugar de bajar, que es que lo que venimos haciendo muchas veces es bajar. Y cuando estamos bajando no tal. Decías que al final las notas de matemáticas, el típico doble grado de matemáticas y física que tiene 13,70 y pico, ¿no? Claro, es que las notas están saturando por arriba. ¿Qué sentido tiene que estés con el 3, 7, 6, 9, 3, 7, 6, 8 para entrar en una carrera? Eso es absurdo. Yo he estudiado una carrera, yo estudié aeronáutica, soy de esos perfiles outsider, ¿no?, que decían antes, estoy en política, pero soy ingeniero aeronáutico, ¿no? Yo entré en una carrera que tenía un 11, claro, la nota sobre 14, que ya es como para marear a todo el mundo, ¿no? Tenía un 11, ahora está en 12 y pico. O sea, hay una inflación de las notas que es que nadie se lo cree. O sea, los alumnos no están aumentando el nivel y eso es palmario como para que las notas estén subiendo de esa manera. Luego, lo que está ocurriendo es que estamos bajando el nivel. Yo creo que desde abajo, con pruebas censales que verdaderamente sean homogéneas. Ahí sí que hasta si en Cataluña creo que se filtró el examen y dio igual, porque al final un chaval de cuarto de primaria no se va a poner a estudiar el examen ese, ¿no? Entonces ha sido bastante fiable lo que ha ocurrido. Si se hacen esas pruebas que son nacionales y que van, eso, lo que digo, ese termómetro, ¿no? Vamos a poder llegar a que un día un chaval llegue el 10 de junio, se juegue el acceso a la universidad, me da igual que sea un examen igual en Madrid que en Andalucía, mientras sean exámenes que sean en los que vamos a ver si verdaderamente están al mismo nivel con lo que venimos viendo de antes, yo creo que se homogeniza. Que la prueba sea el mismo día con la misma literalidad del examen, a mí eso me preocupa menos. Sería deseable, desde luego, pero es verdad que hay un montón de problemas logísticos. Pero construyendo desde ahí, y para mí, insisto, que yo creo que el enfoque tiene que ser de contenidos, es decir, los Reyes Católicos. Tú los tienes que saber, tiene que entrar al examen y tú tienes que saber, no tienes que demostrarme que entiendes la comprensión de la historia a través de la economía en el siglo XVI porque es que eres un chaval de segundo bachillerato o de cuarto de la ESO. Tienes que tener unos contenidos que tienes que reproducir.
yo lo veo como que estamos intentando complicar la educación y no estamos cambiando las bases, y a lo mejor hay que revisar que las bases no estaban tan mal y empezar a homogeneizar de verdad, tomarnos en serio la homogeneización desde abajo. Sí, la verdad es que estamos muy en línea, ¿no? Cosas que estamos comentando. Yo creo que efectivamente se está produciendo una inflación de notas. En ese trabajo que ha participado Jorge, que comentaba, lo que veíamos es que había un incremento muy importante en la demanda, de unos 230.000 estudiantes al año que aprobaba la BAU a 266.000. Y sin embargo, la oferta de plazas en las universidades públicas presenciales ha disminuido un 2% en el periodo entre 2015 y 2022. ¿Vale? O sea, mientras la demanda y el porcentaje el número de estudiantes que aprueba la BAU cada año aumenta hasta esos 266.000, sin embargo, la oferta de plazas en universidades públicas presenciales disminuye un 2%. Entonces, claro, las notas mínimas han ascendido, se han elevado, porque cada vez hay más estudiantes que quieren ir a la universidad. Y sin embargo la oferta no solo aumenta, sino que incluso disminuye en alguna medida. Y han aumentado más en aquellos grados que tienen mayor inserción laboral, ¿no? Lo que veíamos, dado que el Ministerio de Universidades, desde que estuvo Jorge Sainz en la Secretaría General de Universidades, hace público los datos de inserción laboral por grado y por carrera, y por máster y por carrera, puedes hacer un análisis. Hemos hecho una regresión, esos 4 investigadores de los que hablaba, una regresión que muestra que efectivamente en aquellos grados que tienen un mayor salario, tienen mayor demanda y hay un aumento en ese sentido del número de estudiantes que quieren solicitar ese grado o ese máster, ¿no? En concreto, un 10% de aumento de salario conduce a pues un 10% también, perdón, un 7% de incremento de demanda de ese grado, ¿no? Y por lo tanto hay una correlación, y lo que se está produciendo, si unimos todos los elementos, que la oferta de plazas se ha reducido, aunque sea mínimamente, pero vamos, no ha aumentado desde luego, se ha reducido incluso, aumenta la demanda, y precisamente más todavía la demanda de aquellos grados y aquellos másters en donde está aumentando en mayor medida la inserción laboral, bueno, pues al final hay una inflación de notas. Y tenemos que trabajar en ese sentido, porque al final no te garantiza un estudiante que tiene un 13,20, por ejemplo, para entrar en matemáticas, no siempre es mejor que uno que tiene un 13,17. Cuando llegas a esas diferencias, ¿no? Entonces, una de las posibilidades es, y esto de nuevo lo hace PISA, en PISA hay preguntas, y algunas de ellas son públicas, porque algunas de las preguntas se mantienen en todas las evaluaciones de PISA, otras se liberan. Algunas preguntas son muy difíciles en PISA, o sea, y se saben previamente desde el nivel de dificultad 1 hasta el 6. Y entonces, bueno, las de nivel 6 te permiten discriminar entre el que es de 10, el que es del 9,5 y del que es 9,5 y del que es del 9. Quizá habría que incluir más preguntas difíciles en la EBAU para poder discriminar en mayor medida, sin que les perjudique el resto de los estudiantes. Eso se puede hacer, simplemente pues que tengan un peso menor, ¿no? Por ejemplo, si un 10% de la nota depende de algunas preguntas que sabemos previamente que son muy difíciles, nos va a permitir discriminar entre los que están en la parte alta, que al final te va a conducir a una carrera o a otra, y sin que le perjudique al resto de los estudiantes que tienen más una nota media. Otra posibilidad también es, ya sé que esto es polémico y es controvertido y hay que tener cuidado, no hacerlo, digamos, en gran medida, pero una posibilidad es también aumentar el número de plazas de esas carreras, lo comentabas tú, que de mayor inserción laboral, porque lo está pidiendo la sociedad. O sea, si la sociedad está pidiendo más matemáticos, es que realmente necesita más matemáticos. ¿Un matemático que tiene un 13,05 va a ser mal matemático? Yo no lo creo, no lo creo. Entonces, de nuevo, sin llevarlo al extremo, no estoy diciendo que lo bajemos al 11 ni al 12, pero bueno, a lo mejor si lo bajamos del 13,1 al 13,05, incluso al 13, pues ahí están entrando unos cuantos miles más de estudiantes, y esa reacción no la ha habido, porque lo que vemos en ese análisis de regresión del que hablaba correlacional es que el aumento de salario conduce a una mayor demanda de esos grados que tienen mayor inserción laboral, pero no a una mayor oferta. Es decir, que los estudiantes sí que reaccionan cuando una carrera tiene más inserción laboral, pero las universidades no. Y no ofrecen más plazas de aquellas carreras que tienen más inserción laboral y, por lo tanto, provocan esa inflación, ¿no? Y termino diciendo que yo creo que también
de nuevo hay que ir al contraste con evaluaciones internacionales, ¿no? Es una pena, por ejemplo, que España no participa en TIMSS, que es una prueba de matemáticas y física de segundo de la ESO. Sí que participamos en la de cuarto de primaria, pero no en la de segundo de la ESO, y tampoco hemos participado en alguna vez que ha habido en segundo de bachillerato de física, ¿no? Que nos podría permitir ver bien esa inflación de notas, porque claro, si las notas de la EBAU y las notas de bachillerato están aumentando y en las pruebas internacionales nuestros resultados mejoran, eso está dejando bien a las claras que está habiendo una inflación de notas, porque no hay una mejor competencia, no hay un mejor resultado de los estudiantes, un mejor rendimiento de los alumnos españoles, y sin embargo sus notas en bachillerato y en la EBAU estarían aumentando, ¿no? Un dato, voy a añadir un dato que es que según lo estaba diciendo lo estaba pensando, porque al final estamos hablando de eso, de 13,0 no sé qué y 13,0 cuántos. El otro día yo me acuerdo que estaba yo con una chica que se presenta a la EBAU y estábamos calculando qué nota puede como máximo ya llegar a sacar, ¿no? En base a lo que tiene en bachillerato. Y claro, te das cuenta de que un punto en una asignatura en primer bachillerato, o en segundo, me da igual, pero un punto en una asignatura en bachillerato es 0,04, que es una ridiculez. Pero cuando tú estás entrando en una carrera y te estás jugando en la centésima de entrar en la carrera, el profesor aquel que le caías bien o el profesor aquel que le caías mal te está sacando o metiendo en una carrera que es que a mí, de verdad, que me parece una injusticia muy fuerte. Y estamos muy empeñados a veces, ¿no? en esa EBAU, que desde luego es otra injusticia, que no es igual en España, y ahí tenemos una injusticia que está sobre la mesa y que los chavales con la inflación de notas que hay se lo están jugando en educación física de primer bachillerato, porque están yendo a carreras que tienen una nota altísima. Sí que es verdad, por cierto, añado, ya que hablábamos de la EBAU común, que sí que el Partido Popular se ha puesto a hacer una coordinación entre las comunidades autónomas que gobiernan, que ahora son bastantes, a coordinar para que la prueba sea lo más común posible. Eso hay un grupo de trabajo y la intención es esa. Ahora, como la EBAU la quieren cambiar, porque el año que viene no sabemos lo que va a haber, que ese es otro de las grandes incógnitas aquí, pues veremos qué se puede coordinar. Pero es verdad que ahora mismo hay un grupo de trabajo para hacerla la más homogénea posible. Sí, es que de hecho un 46% de los estudiantes saca notable sobresaliente en la EBAU y un 69% en bachillerato. Ya. Más de 7 o más, que son números en fin, irreales. Que esto no es posible, ¿no? Que está habiendo cada vez más demanda porque te la juegas en centésimas, ¿no? Bien, pues ya para concluir un poco, que estamos ya en tiempo, creo, y como resumen o como conclusión, sí me gustaría, porque hemos estado hablando podemos considerar que una EBAU común, que tendríamos que dirigirnos hacia ella, con el papel un poco de las comunidades en cuanto se ha hablado de oferta y demanda. Ahí en oferta y demanda no tenemos tiempo, pero si no, para entrar también estaría asociado al problema de la financiación, es decir, pongo más alumnos, más carreras, pero eso quién lo paga, cómo se paga, etcétera. Pero como en muchos casos, y más en el sistema, yo creo, universitario español, estamos tratando también de un tema político, porque estamos muchas comunidades, cada una con su idiosincrasia, etcétera. ¿Qué mensaje se podría dar o qué mensaje, cómo lo enfocaríais, teniendo en cuenta que si ya ganas el relato tienes bastante ganado, para enviar tanto a estudiantes, profesores, familias, etcétera, sobre la bonanza de una EBAU común? ¿Cómo se podría vender? ¿Cómo se podría vender? Igualdad de oportunidades. Y yo pienso que es un mensaje poco atractivo para los jóvenes, pero que en el fondo yo creo que con el trabajo sí que llegaría, que es la exigencia. O sea, yo creo que los jóvenes, y estoy en contacto muchas veces con alumnos de secundaria y bachillerato, están deseosos de tener unos estudios potentes de verdad, porque ahora mismo yo creo que no los tienen. Entonces, si les prometemos que les vamos a exigir, en lugar de permitirles que pasen con suspensas, que tengan tercera recuperación, que ahora mismo yo me lío con la cantidad de recuperaciones que tienen a lo largo del curso para recuperar las trimestres. Si les prometemos que la educación que van a tener es exigente de verdad, que les va a costar, que el esfuerzo va a merecer la pena y que van a aprender y que van a salir del bachillerato con la capacidad de elegir carrera o irse a la FP, que es lo que está ocurriendo ahora mucho, porque incluso se ha convertido en una elección. Si les prometemos una exigencia, yo creo que eso va a ser un mensaje que a largo plazo no es un mensaje corto populista de te lo vendo y me lo compras, sino hacer un discurso de la exigencia académica y del trabajo y del esfuerzo. Yo creo que eso va a convencer primero a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, y luego a las familias. Y sí que, desde luego, que la igualdad de oportunidades por toda España. Sí, la igualdad de oportunidades, yo creo que sí.
clave que los estudiantes tengan las mismas posibilidades de acceder a las carreras y que dependa de su esfuerzo, de su mérito, de sus competencias. Y por eso yo creo que una EBAU común sí que va a permitir o va a dar la posibilidad de tener más certidumbre a los alumnos y alumnas, porque cuando estás en segundo de bachillerato es un año duro y la gente se pone nerviosa y es lógico porque te estás jugando mucho. Lo que quieres es que haya certidumbre y que cualquier factor no te afecte, ¿no? Y si afecta, que sea a todos por igual, ¿no? Lo que yo creo que la gente no quiere es que alguien, digamos, con menos esfuerzo, con menos mérito, con menos competencia te pueda adelantar y tener al final acceso a una plaza a la que tú no puedes llegar. Yo creo que a ese respecto, precisamente incluir una parte competencial en la prueba de la EBAU, entiendo la idea, es verdad que es el objetivo al que va la OCDE y muchos países desarrollados, pero también es verdad que es una visión más equilibrada que a veces se observa en España, ¿no? Porque se trata, como dice Andreas Schleicher, el responsable de la OCDE, de evaluar lo que sabes y lo que sabes hacer con lo que sabes. La segunda parte, lo que sabes hacer con lo que sabes, son las competencias, pero para eso las competencias se aplican sobre unos conocimientos, no sobre el vacío. Y entonces, para ser competente, para saber qué sabes hacer con lo que sabes, tienes que saber para empezar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante los conocimientos, porque si no, al final, si nos enfocamos solo en las competencias, puede ser que algún estudiante en realidad sepa menos de lo que parece, ¿no? Que cuando rascas realmente no hay nada ahí robusto y riguroso, ¿no? Por eso esa idea de incluir las competencias la entiendo, pero tiene que ser una idea más equilibrada, compaginando conocimientos, currículum con esas competencias y de poco en poco, porque el sistema educativo tiene muchísima inercia. La EBAU es una cosa muy importante, en la que la gente se juega mucho, pone muy nervioso a nuestros jóvenes y por eso no creo que tenga que tener un peso muy importante esa prueba de madurez de la que se habló en algún momento. Yo creo que debería empezarse por un porcentaje de influencia, de peso muy pequeño en la nota de la EBAU para ver cómo funciona y que efectivamente sirva también como indicador a aquellos que están estudiando, a aquellos docentes de la ESO y de bachillerato, que vean que, bueno, pues que se empiezan a incluir también otro tipo de preguntas más competenciales, pero con esa idea de compatibilizar conocimientos y competencias. Pues muchas gracias. Veremos en el futuro si nos dirigimos hacia ese EBAU común y agradecer de nuevo a Prestomedia y a la Fundación Ortega Marañón por este foro de debate. Pues muchas gracias a los tres. Y vamos ahora a tratar sobre la responsabilidad de los centros de educación superior para la formación de profesionales competentes y comprometidos con la sociedad. Y para eso pido que suban, por favor, Segundo Píriz, expresidente de CRUE, Federico Morán, director de la Fundación Madrid +D y catedrático de Bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid, y María Luisa Humanes, vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, que va a ser la moderadora de esta mesa. Prensa Media y a la Fundación Ortega Marañón, pues que hayan contado con la Universidad Rey Juan Carlos para participar en este foro de enseñanza superior, ¿no? Para nosotros, pues yo también tengo que vender mi libro, ¿no? Y mi universidad, y para nosotros verdaderamente pues es un placer poder colaborar con excelentes profesores, como hemos podido comprobar en la mesa anterior, nuestro compromiso con la enseñanza superior, ¿no? Después de vender mi libro, también pues, contamos en esta tercera mesa pues, con dos personas que su experiencia les avalan, ¿no? Y yo creo que
escuchar sus reflexiones en torno a la formación de profesionales será un broche, sin duda, muy interesante para este foro. Claro, hablar de formación de profesionales hoy en día, al menos desde hace un par de años, es hablar de microcredenciales, ¿no? Y en ese sentido yo quería centrar el debate de esta mesa en esta nueva herramienta que tanto desde la Unión Europea como los propios gobiernos nacionales pues están promoviendo como un mecanismo de que las universidades realmente entren en la formación de profesionales, ¿no? Es muy importante, obviamente, el acceso, ¿no? Como hemos visto en la mesa anterior, el acceso de nuestros jóvenes a la universidad, pero también nos situamos en un contexto muy cambiante, ¿no? Como se ponía de relieve en la primera mesa, y en ese contexto cambiante las universidades han de también cumplir su función y bueno, pues no abandonar a sus egresados, abandonar entre comillas, ¿no? A sus egresados, como sucedía no hace tanto, el que bueno, pues una persona acababa la licenciatura y como mucho hacía el grado, si tenía interés en la universidad, pues continuaba en el doctorado. En este mundo cambiante, esa idea de un corte por lo sano, ¿no? en la formación, pues es algo pues, efectivamente del pasado, ¿no? Bueno, para quien no sepa de qué estamos hablando, cuando hablamos de microcredenciales, son unos formatos de enseñanza-aprendizaje de corta duración, flexibles, a través de los cuales podemos ir reactualizando, ¿no? la formación y las capacidades y las competencias de las personas a lo largo de la vida. Yo quería hacerles una primera, que nos dieran una primera reflexión sobre cómo las universidades pueden tomar ventaja, pueden aprovechar esta herramienta de las microcredenciales para realmente diseñar planes de formación continua, de formación a lo largo de la vida, que sean más sistemáticos que los actuales títulos propios, ¿no? Como todos los conocemos. Bueno, pues muchas gracias, María Luisa. En primer lugar, agradecer a la Universidad Rey Juan Carlos y a Jorge Sainz la organización de este evento, a Prensa Media por colaborar y a la Fundación Ortega Marañón, ¿no? Pues recordar a Ortega en su misión a la universidad, yo creo que se ha aludido aquí por Pablo, que es un referente para él, también para mí. Leí Misión en la universidad hace ya bastantes décadas y creo que hay que recordar a don José Ortega y Gasset cuando decía que la misión de la universidad no solo es la formación, sino tener ciudadanos con una visión integral del mundo, ¿no? Y comprometidos con la sociedad. Entonces, en ese contexto, también recordar que llevamos más de 800 años en España, con nuestra querida Universidad de Salamanca, que es la decana de las universidades españolas, formando profesionales, y seguimos formando profesionales. Ahora también, desde hace unos años, las universidades privadas, no solo las públicas de nuestro país, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, formamos a los profesionales, pero como bien decía María Luisa, en este mundo cambiante donde uno estudia, aquí se ha hablado de carreras y de grados, pues una carrera o un grado, pero resulta que muchos de ellos, a la vuelta de 2 o 3 o 4 años, esos conocimientos están obsoletos, que vamos a decir, por ejemplo, en el mundo TIC, ¿verdad?, donde pues, el lenguaje de programación igual está cambiando con una frecuencia bastante alta. Si la universidad no asume esa otra responsabilidad de actualizar los conocimientos de los ciudadanos, de los profesionales que han pasado por la universidad o no, porque también puede formar y actualizar a profesionales que no tengan necesariamente que tener un título universitario, pues yo creo que un ejemplo más del compromiso que tenemos las universidades en todo el mundo, ahora estamos hablando de España, pero en todo el mundo, con la formación profesional de las personas, ¿no? En definitiva, creo que si hay algo sangrante para una sociedad es ver a una persona con 40 y tantos o 50 años fuera del sistema del mundo laboral,
porque su formación se ha quedado desactualizada, se ha quedado obsoleta y las empresas ya no lo necesitan, ni nos lo podemos permitir como sociedad, y a nivel individual me parece un drama, ¿no? Por lo tanto, aquí bienvenida esa formación a lo largo de toda la vida, que es como nos gusta llamarlos más desde las universidades, en formato microcredenciales o en cualquier otro formato, pero en definitiva capacitando a las personas para que puedan estar trabajando al menos hasta una edad laboral razonable, que puede ser 65 o 70 años, con las expectativas de vida que tenemos ahora en nuestro país. Muy bien. Segundo, da gusto como se nota que has sido rector, que eres rector. Bueno, yo lo primero quería agradeceros la invitación para estar en este debate. Es un debate que ha crecido en intensidad en los últimos tiempos, hablando precisamente de microcredenciales. Yo me gustaría centrar un poco este tema de las microcredenciales en algo que está detrás y que es un poco a lo que me dedico ahora, que es al aseguramiento de la calidad de los estudios universitarios. En España, como la mayoría de los países del espacio europeo de educación superior, cualquier titulación universitaria, sea de grado, equivalente al bachelor o de máster o incluso los estudios y programas de doctorado, han pasado por unos filtros de garantías que en España son bastante exigentes, porque no se puede ni siquiera ofertar una titulación si antes no se ha aprobado por el Consejo de Universidades, por el Ministerio, para lo cual las agencias, yo estoy en la Agencia de Calidad de Madrid, un poco por si los que no lo conocéis, tenemos que hacer un análisis de cada titulación a petición del Consejo de Universidades, que es quien realmente acredita. Entonces, cualquier titulación oficial, un estudiante que termine de estos, que la EBAU o la prueba, y accede a unos estudios universitarios, tanto sean en el sistema público como en las universidades privadas, todos han tenido que pasar un filtro, es decir, de acreditación de la calidad. Entonces, cuando nos vamos al sistema, digamos, de títulos no oficiales, ya has mencionado microcredenciales, pero bueno, en un contexto más amplio, lo que es la formación continua a lo largo de la vida o formación permanente, en fin, como lo queramos llamar, títulos propios también se llama así, estos, digamos, son responsabilidad de la universidad, no han pasado un filtro, de alguna manera, externo de acreditación. Es la universidad, en su responsabilidad, la que vela porque esa formación sea adecuada. Y en el caso de las microcredenciales, esto es incluso digamos, se daba con más frecuencia que en otras titulaciones, por ejemplo, los másters. Las ofertas de máster propios de las universidades pues siempre tienen algún sistema sistema interno de garantía de calidad de la universidad, que lo ha mirado, que ha visto que tenga los créditos adecuados, etc. Claro, hablando de microcredenciales, estamos hablando de titulaciones que pueden llegar a tener 15, 20 créditos ECTS, se manejan en esas cifras, de manera que están muy lejos de lo que puede ser un máster, que estamos hablando de 60 o 120, ¿no? Entonces, la oferta de microcredenciales para mí por parte de las universidades es absolutamente necesaria para el sistema, nadie lo duda, pero también es muy necesario para el sistema la confianza en esto. De manera que una universidad, sea Rey Juan Carlos, cualquier universidad pública o una universidad privada, cuando oferta este tipo de formación continua, debería de haber garantizado que esto que está ofertando realmente conduce a la adquisición de las competencias correspondientes. El sistema de acreditación de títulos oficiales es complejo, los que habéis estado en la universidad, en estos vicerrectores, lo sabéis perfectamente. Es un sistema complejo, etcétera, pero bueno, necesario de alguna manera, pues, digo, se podría simplificar quizás, pero bueno, en cualquier caso, el resultado es que cualquier titulación oficial da confianza, porque es así.
Sin embargo, cuando hablamos de títulos, de los títulos propios o de los títulos que conducen a competencias y microcredenciales, no tenemos esa seguridad y esa garantía. Te tienes que fiar un poco del nombre de la universidad y muchas veces pues incluso del departamento que lo ofrece o del conjunto de profesorado que lo ofrece. Entonces, bueno, a ver, yo he llevado un poco arrimado el ascua a mi sardina, pues lógicamente, porque este es el tema que yo conozco, es este de la... Fijaros, cuando se acredita una titulación o un curso que conduce a adquirir unas competencias, en este concepto de microcredenciales, ¿qué es lo que estamos mirando? Lo que estamos mirando es... y es un poco lo que hacemos cuando se nos pide a las agencias. Lo que estamos mirando es que esto que dice la universidad, que se va a conseguir, estos que llamamos resultados de aprendizaje, con estos medios se consiguen. No entramos en ver el programa, sino, es decir, la universidad ofrece esta formación, tiene estos medios, estos profesores, esta duración, y al final lo que podemos certificar desde el punto de vista externo a la universidad es que estos resultados de aprendizaje, aquel que lo haga, hombre, y vaya a clase y apruebe y tal, esas cosas, por supuesto, los va a conseguir. Y eso implica un montón de actividades que pueden ser muy diferentes. Os voy a poner un ejemplo sin extenderme. Por ejemplo, recientemente la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, que implican colegios mayores públicos, privados, etcétera, ha acudido a nosotros para que acreditáramos los planes formativos de los colegios mayores. Claro, los planes formativos de los colegios mayores, que se lo toman muy en serio, por cierto, pueden ser un plan formativo es... Hay colegios mayores que tienen una orquesta, entonces el plan formativo es estar en la orquesta, practicar, hacer conciertos, etc. Y otro plan formativo puede ser cursos, conferencias, otro plan formativo es un club de debate. Entonces, claro, todos estos sistemas, ¿cómo los acreditas? ¿Cómo acreditas un programa formativo de una orquesta? O sea, no tiene lecciones, lección 1, lección 2, o sea, es complejo. O sea, lo que tienes que acreditar es que esto que quieres, que es pues, especializarte en artes, digamos, escénicas, en conseguir pues, manejar mejor el cello, lo que sea, pues con este plan formativo, con estos entrenamientos, con este tal, con estos conciertos, al final, quien lo haga lo va a conseguir. ¿De acuerdo? Entonces, es esa idea. Te ves el principio, lo que es el final... Y que sea coherente, y esta es la idea. Entonces, es completamente diferente a lo que estamos habituados a ver en los programas oficiales. Y esto yo creo que es una muy buena cosa, o sea, porque es muy versátil y creo que al final es incluso muy necesario para actualizar conocimientos, etc. Sí, quizá el siguiente tema que les quería poner para el debate es, evidentemente, la relación en estos planes de formación permanente, etcétera, es la colaboración de la que siempre se ha hablado y bueno, es ahora mucho más importante la colaboración entre las empresas, instituciones y las universidades a la hora de crear y diseñar estas microcredenciales y que quizá la mayor sello de calidad va a ser que al final las personas que realizan este curso, esta microcredencial, este título propio, al final se les reconoce como unos profesionales bien recualificados, ¿no? Bien actualizados, ¿no? Y al final, por mucho que queramos, la realidad imponga que este título realmente es excelente, es de calidad, porque finalmente esa persona que tiene 40, 50 años o que no ha pasado por la universidad y que necesita cuando tenga 25 o 30 años actualizarse para abordar su vida profesional, tenga esa formación en competencias, efectivamente, ¿no? Un poco distinto a los conocimientos que son básicos, yo estoy de acuerdo, básicos para la entrada a la universidad, pero luego tenemos que demandar otras cuestiones, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, esta relación entre empresas y universidades,
cuál debe ser el mejor camino para realmente conseguir ese fin, que es reactualizar y dar competencias a los trabajadores. A ver, yo creo que la formación universitaria tiene que tener un denominador común y me da igual que sea de grado, de máster, formación continua, programa de doctorado, etcétera. Y ese denominador común es que esa formación le sirva a la persona que la está recibiendo para ser un buen profesional y además para ser ese ciudadano comprometido que necesita la sociedad. Entonces, a mí me da igual que el formato sea microcredencial, como bien se decía por Federico y María Luisa, de 15 o 20 créditos, que sea un grado, que sea un máster. Es decir, aquí tenemos que tener, desde nuestro punto de vista, y así lo hacemos en UNIE Universidad, un contacto con la empresa. Hoy, afortunadamente, pues toda la formación de grado tiene la obligación de hacer prácticas en la empresa, algo que no sucedía, lo contaba el otro día en el foro La Razón, ¿no? No me quiero repetir porque hay algunas personas que me han escuchado y no quiero decir siempre lo mismo, pero es verdad que cuando estudiábamos, yo cuando estudiaba 81-86, en mi caso veterinaria, decía tú aprueba la carrera y luego ya aprendes cuando termine, ¿no? Creo que no puede haber una barbaridad más grande que esa, ¿no? Hoy, afortunadamente, en cualquier grado de España, cualquier estudiante, bien sea de pública o de privada, pues tiene un contacto con la empresa, tiene un contacto con la realidad, hace prácticas y la inmensa mayoría, aprueban, tienen el título, pero ya tienen un conocimiento de la realidad. Yo creo que ahí ha habido un gran avance generalizado. En nuestro caso, como somos una universidad que nace de una empresa, queremos elevar eso todavía más y queremos que el contacto con la empresa sea todavía más intenso, ¿no? Y, por lo tanto, partimos de la base de que aquello que uno aprende haciendo no se olvida, que lo que uno estudia, y yo soy de los que defiendo que el contenido teórico sigue siendo fundamental, que la memoria no se puede descartar del todo y hay que memorizar y hay que tener un bagaje y hay que tener una base, pero también defiendo que eso, que es importante, hay que saberlo poner en práctica. Porque imagínate una microcredencial, un señor, una señora, universitario o no, que pase por la universidad y le cuentas ahí unos contenidos teóricos que cuando pasa por allí, si eso no se refrenda con una actividad práctica, si ese conocimiento no se pueden llevar a la realidad, ¿qué empresa le va a contratar? Tendrá un título, tendrá el certificado, tendrá todo lo que quieras, pero al final no sabrá hacer algo nuevo y no será competitivo en el mundo laboral. Por lo tanto, ese compromiso debe ser denominador común para toda la formación universitaria en todos sus estadios, ¿no? Y además, aquí se hablaba antes de las soft skills, de las habilidades blandas, que hay algunas que no se han dicho, pero que creo que se pueden hacer simultáneamente con los grados, con los másteres y con la formación a lo largo de toda la vida, formato microcredencial u otros, ¿no? Que es el liderazgo, que es hablar en público, que es trabajar en equipo, que es la resiliencia, que son los idiomas, que bueno, ya casi vienen de serie, pero hay que seguirlos trabajando, y que son todas estas habilidades que al final nos hacen más competitivos. Y termino, por no ocuparle tiempo a mi compañero, dando una pincelada de la inteligencia artificial de la que ya se ha hablado, ¿no? También decíamos el otro día que la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo. Lo que nos van a quitar el trabajo son aquellos que sepan aplicar la inteligencia artificial. Por lo tanto, pongamos la inteligencia artificial en la universidad desde el primer curso, si es posible desde el bachillerato mejor y si es posible desde la escuela mejor, porque la inteligencia artificial es, desde mi punto de vista, una herramienta que nos va a hacer más competitivos, que nos va a hacer más eficientes y eficaces como profesionales y como personas, y que bueno, es como hace 500 años uno podía desplazarse andando en un carro, ¿no? No sé, a Cuenca, que está ahí a 200 y pico kilómetros. Hoy a nadie se le ocurre ir andando, hombre, a estos que hacen maratón y estas cosas de prueba de esfuerzo sí, pero a cualquier persona sensata que se quiera desplazar, pues utiliza los medios de comunicación, y si tiene que cruzar el Atlántico, pues no va como iba Colón en un cascarón de madera, se monta en un avión y en 10 o 12 horas está allí. Pues eso es lo que va a hacer la inteligencia artificial, que hagamos las mismas cosas pero más rápido y probablemente mejor y de manera más segura. Así que no hay que tenerle miedo, porque trabajo hay para mucha gente. No se ha hablado aquí, se ha hablado del STEM, estoy de acuerdo, con las matemáticas, con la ingeniería, con la ciencia, con la tecnología. Me gusta que Teresa y Marina
pues vengan del mundo STEM, porque en España, también hay que señalarlo, hay 2,4 veces más trabajadores STEM, hombres que mujeres, y hoy hemos estado aquí ilustrados por dos mujeres, además de jóvenes muy bien preparadas y con las ideas muy claras, a las cuales felicito públicamente por su integración. Por lo tanto, esta formación es muy importante, pero no se nos olvide una formación que generará puestos de trabajo, ahora muchos y más adelante más, que es la ciencia de la salud. En una población que tiende a ser cada vez más longeva y, por lo tanto, necesitar más cuidados sanitarios, las profesiones de ciencias de la salud también son tremendamente necesarias. Así que el mundo de la educación apasionante, da para hablar mucho tiempo, pero como solo tenemos media hora, no quiero pisarle el tiempo a mi compañero y amigo Federico. Bueno, yo totalmente de acuerdo contigo, Segundo. Y con la pregunta que has hecho es evidente. Cada vez es más claro que tiene que haber una conexión entre el mundo del empleador con el mundo de la formación. El ejemplo de que prácticamente todos los grados, másters, etcétera, sean profesionales o no, tienen necesidad de tener unas prácticas externas en empresas en la medida que se puede. Y digo en la medida que se puede porque la legislación últimamente no ayuda precisamente a esto. Y porque en el fondo, o sea, cuando alguien está en el mundo académico, pues lo que termina sus estudios es para enfrentarse pues, al mundo laboral, al mundo profesional, ¿no? Especialmente los más jóvenes que comienzan. Querría decir que este ejemplo, o sea, esto que decía, las universidades lo han integrado, digamos, a la velocidad del rayo. O sea, parecería que el sistema universitario español es lento en adquirir decisiones, pero no lo es así. Vosotros estáis en una universidad, sabéis perfectamente. O sea, podríamos analizar los grados nuevos y másters especialmente que han sido, y oficiales, ya no hablo por supuesto de formación permanente, de títulos propios, que es como más flexible todavía, que se han ido proponiendo en estos últimos años, en estos últimos 5 años, bueno, nosotros claro, como agencia los vemos y los acreditamos todos, y tanto de universidades privadas, por supuesto, pero también de universidades públicas, la adaptación, la oferta es realmente clara, es decir, el mercado está ahora demandando unos perfiles profesionales y claramente las universidades han puesto las pilas y están ofertando esos perfiles profesionales. O sea, yo creo que eso es una muy buena cosa. Digamos, dando resultados, como decíamos antes, matemáticas, lo decíais vosotros al principio. Hace 10 años los pobres matemáticos estaban en un limbo que nadie sabía y tal. Casi cerramos en la Universidad Complutense la Facultad de Estadística. Bueno, esto que no se oiga. Pero bueno, se planteó decir, vamos a cerrarla, integrarla en matemáticas, por total, para 4 estudiantes que hay allí y tal. Y ahora ha cambiado, pero es que yo diría filosofía. O sea, filosofía hasta ahora era, pues, estudiaba muy poquita gente. Filologías, muy poquita gente. Y ahora, con todo el advenimiento de las lenguas, etcétera, de lo que llamamos las humanidades digitales, es impresionante el empuje que hay y sobre todo la cantidad de puestos de trabajo, la oferta laboral. Claro, o sea, la oferta laboral tiene que estar siempre ahí, porque si no sería un poco formar por formar y esa respuesta, ese testigo lo han asumido las universidades, y yo creo que esto es muy interesante, porque implica que el sistema español es dinámico y que realmente está atento a esta demanda en cuanto a la oferta. Antes decía Ismael un poco, pero claro, tú hablabas de universidades públicas, pero no has considerado las privadas, porque la oferta de estas titulaciones en las universidades privadas, pues claro, que son mucho más dinámicas, si quieres también, pues claro, ha incrementado, y entonces realmente hay como un reparto mayor para atender precisamente la demanda del mundo laboral en
en estos temas que son punteros, pero también las públicas. O sea, yo creo que el sistema, a mí me gusta hablar un poco del sistema universitario, no solo. En Madrid el sistema universitario es muy dinámico, es muy potente, es atractivo, como has dicho antes, Pablo, o sea, realmente es atractivo. Cada vez hay más estudiantes de toda España y del mundo que viene a estudiar a Madrid y está creciendo, y es un sistema mixto público-privado que funciona francamente bien, y yo creo que eso es muy interesante. Seguiremos mejorando. Y vamos mejorando. Sí, sí. Bueno, es una pena tener que cortar. Hemos ido de un tema a otro todo súper interesante y para abordar en el futuro, ¿no? La universidad del presente es ya la universidad del futuro, ¿no? Pero tenemos que acabar aquí y vamos a continuar, pero justo con un ejemplo de esta necesidad de formación permanente y de profesionales justo en el ámbito de la salud, relacionado con, afortunadamente, el envejecimiento de la población y tener un envejecimiento pues, cada vez más saludable, ¿no? Gracias. Yo me quedo. Vamos. Gracias. Vamos para. Gracias. Pues muchas gracias. Y para finalizar este foro no queremos quedarnos sin conocer las necesidades con las que se encuentran las empresas. Y nos acompaña esta tarde, hemos pedido a María Luisa Humanes que se quede con nosotros todavía aquí. Y nos acompaña esta tarde Josune Méndez, secretaria general de AESTE, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia. Buenas tardes. Un placer contar con tu presencia para cerrar este foro. Y, bueno, y justo las reflexiones anteriores del rector nos da pie a continuar con un ejemplo y con un caso real y muy importante, esa necesidad. Nos gustaría que bueno, desde tu punto de vista nos contaras cuáles son esas necesidades de formación en este sector en el que tú lideras y cómo desde la universidad pues, podríamos digamos, atender a esas necesidades de formación de profesionales que además tenéis una demanda importantísima de ellos, ¿no? Sí, así es. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación. Bueno, vengo del sector de la dependencia, representando a entidades del sector de la dependencia que ofrecen recursos de atención a mayores en concreto. Y es una realidad conocida por todos que España es uno de los países más longevos del mundo. Por fortuna, decías, también vivimos cada vez más años, pero esta situación pues, lo que trae es que cada vez hay que cuidar a más personas, cada vez hay más personas dependientes, cada vez hay que generar más recursos para atender a estas personas y cada vez son necesarios más profesionales cualificados para atenderlos, ¿no? Y esto es además algo que ocurre a nivel global. En todos los países de la Unión Europea hay una preocupación muy grande porque la realidad es que hay una demanda creciente de profesionales en el ámbito de los cuidados y una demanda que además es creciente por el envejecimiento de la población y porque efectivamente cada vez va a haber más personas que cuidar. Hay un déficit ya importante de profesionales en el sector de los cuidados y es un déficit que va a ir creciendo si no buscamos soluciones como sociedad, ¿no? Porque esto es algo que el sector de los cuidados lógicamente tiene que atender, pero no lo puede hacer en solitario, ¿no? Necesita de muchos otros sectores y muchos otros elementos y desde luego la educación aquí también pues, va a ser una pieza fundamental en esa búsqueda de soluciones a la hora de paliar ese déficit de profesionales. A la hora de buscar soluciones, pues como el motivo de este déficit de profesionales no es único, no hay un único motivo que justifique este déficit de profesionales, la solución tampoco va a ser única y realmente van a ser necesarios muchos agentes, ¿no? Poner de acuerdo a muchos agentes para trabajar para paliar este déficit.
La solución no es fácil tampoco, primero hace falta voluntad y también tomar conciencia de la situación, ¿no? Porque yo creo que aquí están en juego muchas cosas y no solo además la sostenibilidad del sector de los cuidados, sino también yo creo que lo que queremos proyectar como sociedad, ¿no? Porque al final estamos hablando de cómo queremos cuidar a los mayores o qué importancia le damos a esto. Entonces yo sé que no es el foro, pero lo tengo que decir, para nosotros la vía fundamental, porque luego todo lo demás es más fácil si abordamos eso, es poner en valor el sector de los cuidados y el reconocimiento social del sector, ¿no? Que es muy difícil atraer talentos si se da de lado el sector o si incluso se ataca muchas veces, ¿no? De manera recurrente. Entonces es necesario darlo a conocer, es necesario promover una buena imagen del sector, tratarlo con responsabilidad, porque muchas veces no se trata con responsabilidad, reconocer su valor estratégico, por supuesto también reconocer económicamente mejor a las personas que trabajan en el sector y para eso necesitamos más financiación y ahí también se ve reflejado el valor que le damos a este sector, ¿no? Y ya más acorde al foro en el que estamos, ¿no? Soluciones más concretas en las que nosotros estamos trabajando y estamos tratando de impulsar, vuelvo a decir, el dar a conocer el trabajo que se hace en las residencias, en los centros de día, desde las diferentes especialidades, los médicos, qué trabajo hacen en una residencia, una enfermera, qué trabajo hace en una residencia, una trabajadora social, cómo gestiona un servicio de ayuda a domicilio. Creemos que hay mucho desconocimiento y que es importante en los distintos itinerarios formativos enseñar esta realidad para que las personas que están estudiando lo contemplen como una salida profesional interesante, ¿no? Otro de los aspectos también, y ya se ha comentado, es la necesidad de generar más plazas universitarias. Nos preocupa muchísimo la falta de enfermeras. Hay un problema muy importante con esto. Cada vez se jubilan más de las que se gradúan. La demanda, como decíamos, está incrementando. Entonces, esta sería una parte a abordar. Relacionado con poner en valor el sector, la equivalencia de la experiencia profesional, ¿no? Que profesionales sanitarios en servicios sociosanitarios pues estén igual de considerados o puntúen igual de cara a oposiciones, que esa experiencia en estos servicios sociosanitarios compute como experiencia sanitaria, ¿no? Que a día de hoy ahí hay una diferencia y desde luego esto también habría que solucionarlo. Podemos hablar también de la homologación de los títulos, que hay un déficit de profesionales muy importantes. Tenemos profesionales titulados con su título en el país de origen y vienen aquí, tienen que enfrentarse a un trámite muy costoso, demasiado largo. Estamos esperando hasta 3 años para homologar a una enfermera. Es difícil de entender que con la falta de profesionales que hay pues tengamos esta situación y cueste tanto, ¿no? hacer estos trámites. Y luego no tanto relacionado con lo universitario, pero también hablábamos de la formación profesional. Una de las cuestiones en las que estamos trabajando, vemos la necesidad para paliar el déficit de enfermeras, por ejemplo, es crear una figura intermedia con un grado superior para que estas personas hagan funciones específicas y tengan una titulación específica para trabajar en residencias, ¿no? Porque las competencias son distintas y eso permitiría, siempre con la supervisión de una enfermera, adjudicarle funciones concretas y descargar de alguna manera esa necesidad que tenemos de personal de enfermería, que siempre va a ser necesario, ¿no? Pero es un poco repartir las funciones. Pero como estos son procesos a largo plazo, pues más a corto podríamos trabajar en un modelo de delegación de funciones que también está encima de la mesa planteado, siempre con unos protocolos, siempre con una formación específica de las gerocultoras, en este caso, que asumirían parte de las funciones, siempre con la supervisión de las enfermeras, pero bueno, en definitiva, es que tenemos que buscar
modelos y sistemas para paliar este déficit, buscar soluciones, porque la realidad es que las personas están ahí, tienen que ser atendidas, tienen sus necesidades sanitarias y tenemos que dar respuesta, insisto, como sociedad, porque bueno, esto nos afecta a todos, todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar de ayuda directa o indirectamente y tenemos que dar respuesta, ¿no? Y luego hablábamos un poco de las empresas, la relación entre las empresas y bueno, las universidades, las instituciones de educación. Desde luego consideramos fundamental precisamente lo que se hablaba de fomentar una relación colaborativa y estratégica entre empresa y universidad en este caso, a través del desarrollo conjunto de programas itinerarios formativos, ¿no? Asegurando en todo momento que las temáticas o los contenidos que se van a trabajar van a estar siempre alineados con las demandas y las necesidades de las empresas y del mundo laboral, ¿no? Las instituciones educativas serán siempre un elemento fundamental para garantizar el acceso al mundo laboral a través de las competencias técnicas, pero hemos hablado también de otro tipo de habilidades que son fundamentales, hablando de las microcredenciales como una alternativa válida que bueno, ganan popularidad también por la accesibilidad y por la flexibilidad que ofrecen en nuestro sector, tecnologías de la salud, preparaciones para enfermedades crónicas, enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, cuidados paliativos, temas de rehabilitación. Hay muchos temas que se pueden trabajar desde esta manera y que además aportan muchísimo valor a la empresa porque bueno, de esta forma la empresa puede acceder a profesionales con especialidades más concretas, pueden responder también con agilidad a la demanda del mercado laboral, que además vemos que es muy cambiante y que constantemente hay que estar cambiando. Y también las empresas no son ajenas y son conscientes que contar con personas y que fomentar desde la empresa una formación continua les va a generar una gran ventaja competitiva. Las empresas no son ajenas a eso y desde luego también buscan a profesionales que aparte de tener esas competencias técnicas adquieran y vayan adquiriendo otro tipo de habilidades que si bien en todos los sectores estoy segura de que son muy importantes de adquirir y de tener en el equipo personas con esas competencias de las que ya hemos hablado de muchas, en el sector en concreto de la salud, de la dependencia, del servicio a los demás, son fundamentales. Así que nada, para nosotros las instituciones educativas en todo este reto que tenemos como sociedad de afrontar el reto demográfico y de dar respuesta, desde luego son unas grandes aliadas. Dependemos también de muchos otros factores y de otros muchos organismos, pero con educación también estamos trabajando y creemos que puede ser de gran ayuda para buscar alternativas y vías para paliar este déficit que estamos sufriendo. Sí, yo creo que las universidades debemos coger el guante, ¿no?, que nos lanzáis y también ser más activas y proactivas en entrar en colaboración. Sí, con las vosotros. empresas abrirnos también, claro, ¿no? Porque es verdad que tenemos que colaborar y a veces no sabemos muy bien cómo establecer esos canales de comunicación pues, entre los campus y las facultades relacionadas con ciencias de la salud, salir quizá un poco de las titulaciones tradicionales, ¿no?, de medicina, farmacia, enfermería, y también dirigir a nuestros estudiantes hacia ese tipo que hay muchas de formación, que hay opciones, que hay ¿no? otro tipo de opciones pues muy válidas como salida profesional. Lo que pasa es que hay que reconocer ese trabajo, porque claro. Si no, por mucho que enseñemos, yo, además de si no lo reconocemos... mi formación es periodista, ¿no? y no me resistía, ¿no? Cuando Josune hablaba del reconocimiento y de bueno, dar... De tratarlo con responsabilidad. Exacto, ¿no? Pues también ahí yo creo que los medios de comunicación pues tienen mucho que hacer, tienen también que hacer y también quizá entrar también en nosotros también mostrarnos más y perder el miedo a mostrarnos, ¿no? Sí, y también a lo mejor tener pero hay mucho desconocimiento de formación
tanto para los profesionales de los medios, ¿no? Que sepan qué es el mundo de la dependencia, todo lo que implica, etcétera, etcétera, y yo creo que ahí tenemos un terreno para trabajar, el rector también me comprenderá, ¿no? Para trabajar importante y muy valioso. Incluso, bueno, pues otro tipo de formaciones en otro tipo de competencias muy importantes, ¿no? Y que podamos nutrirnos y colaborar, ¿no? Es un verdadero placer poder escucharte y poder conocer, bueno, de primera mano este mundo de la dependencia, que bueno, lo conocemos de primera mano muchos, ¿no? Pero sí que... Es que nos toca a todos, por un lado o por otro, no hay manera de... Nos toca y sabemos lo importante que sois y la labor que hacéis. Muchas gracias. Por mi parte, gracias.